La verdad, agradecer al gobernador, a los funcionarios del gobierno de la provincia del Chaco, a los vocales, tanto activos como pasivos que me acompañan, a mi vicepresidente y al síndico oficial que puedan compartir con nosotros esta conferencia de prensa que tiene como objeto, de alguna manera, reflejar la situación en la que nos encontramos hoy en el INSEP, este organismo que nuclea a tanto activos como pasivos y que obviamente requiere de una asistencia, una mirada especial por parte de las autoridades para la prestación de los servicios. Desde el primer día de gestión, el señor gobernador nos había solicitado que analicemos cuáles eran los motivos por los que se generaban tantos reclamos, no solamente de prestadores, de proveedores y de afiliados en estos primeros días de gestión. Es así que desde el primer momento nos pusimos a analizar cuáles eran las causas y nos encontramos al día 10 de diciembre con convenios que se habían firmado oportunamente por el directorio anterior, con deudas ya vencidas al 10 de diciembre, con órdenes de pagos que no se habían generado y obviamente con escasos recursos disponibles para afrontar los mismos. A partir de allí surgieron un sinnúmero de reclamos de otros prestadores, justamente por la falta de pago a las prestaciones que cada uno de ellos realizaban. Estamos hablando de servicios de alta complejidad, estamos hablando de internación domiciliaria, de hotelería, geriátricos, servicios fúnebres y otras prestaciones. Cuando llegamos a ese punto, tomamos la decisión de reunirnos con todos los prestadores, tanto locales como extraprovinciales. Y a partir de allí definimos cuál era la situación real en virtud de los reclamos que recibíamos. Y detectamos un patrón en todas las deudas. Este patrón nos muestra que desde el mes de junio, julio y agosto, el INSEP prácticamente suspendió el pago a todas las prestaciones, con lo cual trae aparejado este cúmulo de reclamos que, por cierto, son atendibles en virtud del incumplimiento que desde el organismo tenía para con ellos. Estas suspensiones obviamente trajeron aparejado amenazas de corte, situaciones no deseadas para nuestros afiliados que estaban internados con sus familiares en Buenos Aires, con amenaza de desalojo en los hoteles, con la no prestación del servicio de comida y lógicamente todo se trasladaba al directorio que hoy nos acompaña para ver de qué manera resolvíamos la cuestión. En este primer análisis, y digo primer análisis de la situación real del INSEP, nos encontramos que la deuda consolidada al 31 de diciembre del año 2023 asciende a la suma de 11.391 millones de pesos. Pero tengo que resaltar que esta deuda surge de la contabilización de todas aquellas prestaciones que cuentan con órdenes de pago, quedando muchísimas facturaciones recorriendo el circuito administrativo propio antes de llegar a la determinación de la deuda en virtud de los débitos o créditos que se pueden hacer a alguna de estas facturaciones. Es necesario destacar que también desde el inicio de la gestión tuvimos el acompañamiento permanente del Ministerio de Hacienda y Finanzas, con quienes trabajamos mancomunadamente para ir solucionando paulatinamente esta situación. Y logramos avanzar con cancelaciones de deudas, por ejemplo, algunas del mes de junio, otras del mes de julio, agosto y parte de septiembre, pero obviamente los servicios siguen estando complicados. Este descalabro económico nos lleva
a las autoridades del INSEP a tomar medidas para lograr el orden en el proceso administrativo y también de austeridad. Por eso, desde el gobierno de la provincia del Chaco, se decidió avanzar con una auditoría externa en distintas áreas del INSEP, como por ejemplo el área de farmacias, de prótesis, de gerencia de obra social, en el área administrativo, que precisamente en el día de la fecha arrancamos con esta auditoría que nos va a dar el último informe final sobre esta situación económica que para nosotros es muy preocupante. También como medida de austeridad se ha tomado la decisión de no renovar los contratos de obra que tenían fecha de finalización el 31 de diciembre y que fueron otorgados 4 días o 5 días antes de finalizar el mandato del directorio anterior. Se disminuirán las adscripciones al organismo, se realizará la reducción del 50% de combustible a vehículos oficiales. Los contratos directos o de obra que datan de varios años se renovarán acorde a la Ley de Administración Financiera. Se suspenden las bonificaciones especiales conforme a las observaciones efectuadas por el Tribunal de Cuentas. Se comenzará con un sistema de modernización del proceso administrativo dentro del organismo por la demora que existe en la obtención de las órdenes de pago. A partir del día de la fecha, una comisión mixta comienza el trabajo de condiciones y aranceles de cada una de las prestaciones en virtud de la situación económica nacional y provincial, y que obviamente esto también debe ser analizado por parte de nuestros prestadores y que fue uno de los requerimientos que tuvimos en esta primera etapa de conciliación. Se reorganizarán las farmacias y delegaciones del interior para cumplir con los objetivos propuestos en la creación de los mismos. ¿Por qué? Porque mucha gente del interior tiene que venir a Resistencia para obtener los servicios que no los puede lograr en el interior provincial o para la adquisición de sus medicamentos. El objetivo fue la descentralización, pero muchas de estas delegaciones y muchas de estas farmacias hoy no lo están haciendo, y obviamente que esto amerita un trabajo coordinado con cada uno de los agentes que se encuentran en cada una de ellas y por supuesto con las autoridades para dar y cumplir ese objetivo que inicialmente se tuvo para su creación. Una de las cosas que yo quiero resaltar en todo esto es que en el INSEP hay usos y costumbres que deben ser desterrados. Usos y costumbres que por ahí han afectado la recaudación, que han afectado la prestación de los servicios y que obviamente al afectarse la prestación de servicios nadie puede cuantificar el daño que puede hacerse al afiliado. Entonces, hemos decidido que a partir del 10 de diciembre la gestión se va a encuadrar en el cumplimiento de las normas vigentes y en los dictámenes emitidos oportunamente por el Tribunal de Cuentas. Usos y costumbres ya no van a estar vigentes en el INSEP. Todos sabemos de que estos cambios van a ser muy lentos, pero en este cuadro nosotros podemos de alguna manera demostrar cuál es la composición de esta deuda consolidada de 11.391 millones de pesos. Es mucha plata para un mes de gestión y que obviamente quedan cifras que no podemos determinarlas hasta tanto se termine de alguna manera ese proceso administrativo al que yo hacía referencia. Nos encontramos que, por ejemplo, a los organismos, a los hospitales de alta complejidad, que es a los lugares donde llevamos a nuestra familia, a nuestros seres queridos, para tratar de obtener
una asistencia que no la alcanzamos en la ciudad de Resistencia o en la provincia del Chaco, se le debe 925 millones de pesos. El Hospital Italiano, el Fleming, el Güemes, el Garrahan, Fundación Favaloro, Fundación Cardiológica de Corrientes, el Hospital Austral. A estos hospitales de alta complejidad a los que debemos recurrir se les debe, por supuesto, una cifra muy importante, y que esto trae aparejado a veces las dificultades que tenemos para internar a un familiar en cada uno de estos centros. Farmacia social, óptica y prótesis. Se adeuda a laboratorios, droguerías, proveedores de prótesis, la suma de 3.882.269.530 pesos, y otras prestaciones como por ejemplo el foro de prestadores, internación domiciliaria, discapacidad, servicios fúnebres, seguros, prestadores directos y gastos de funcionamiento. Estamos hablando de 6.583.401.431 pesos. Es mucho dinero con el que tenemos que hacernos cargo de la prestación del servicio, y que obviamente no terminamos de cancelar las deudas que hemos recibido como herencia de la gestión anterior. Reitero, el patrón de la deuda se puede definir como la suspensión de todas las prestaciones desde el mes de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y parte de diciembre. Por eso las complicaciones, por eso los reclamos, por eso las consultas permanentes a todos los funcionarios, no solamente del INSEP, sino a los funcionarios provinciales, porque esta deuda se refleja en la incompetencia a veces de cumplir con los compromisos que tenemos para con los afiliados. Decía al principio de que sabemos que los cambios no son inmediatos, pero vamos a trabajar todos juntos para lograr el orden, la transparencia y la austeridad, y brindar el servicio que debemos brindar, como bien lo dijo el señor gobernador al inicio de su gestión, a los afiliados activos y pasivos, porque la salud es prioritaria en esta provincia. Bueno, la verdad que sí tuve conocimiento de que se realizó un paro, una asamblea, y definieron hacer un paro de actividades por la no renovación de los contratos. Me parece que no se ajusta a lo que establece la ley con el tema de los contratos de obra. El contrato finalizó y es facultad del organismo la renovación o no. La renovación de estos contratos significaría un gasto para el organismo de más de 360 millones de pesos anuales. Y obviamente que esos recursos es decisión volcarlos a la asistencia de los afiliados y sobre todo a la compra de medicamentos y prótesis que con justa razón día a día reclaman los afiliados en el organismo y en las dependencias del INSEP a nivel provincial y local. Vamos a escuchar ahora al gobernador y luego de ello sí, los funcionarios están a disposición para notas individuales. Bueno, en primer lugar, queríamos dar a conocer a los chaqueños esta primer fotografía de una deuda consolidada en el INSEP. Estamos hablando de 11.390 millones de pesos, que claramente es una cifra alarmante, una cifra preocupante, y que el patrón no es solamente en esta jurisdicción, sino que ha sido claramente una estrategia política perversa de quienes gobernaron hasta el 10 de diciembre. Claramente lo que ocurre con este primer pantallazo, esta primer fotografía de esta deuda consolidada, significa
que lo que querían lograr en cada una de las áreas del gobierno era que estalle una bomba para que no la podamos administrar. Detrás de cada número, detrás de cada deuda, hay chaqueños que la están pasando muy mal. No le perjudicaron al gobierno actual, no han perjudicado a la administración y al directorio del INSEP, han perjudicado a los chaqueños que la pasan muy mal todos los días cuando tienen que conseguir una prótesis, un remedio, una droga oncológica, y han perjudicado también al sistema de quien hace esa prestación por convenio, y realmente lo que han hecho es tan perverso que han perjudicado a los chaqueños. El daño que han causado por esta administración de haber perdido las elecciones y de ahí en más dejar de pagar las deudas a los proveedores, a los conveniados, es claramente lo que está sufriendo esa mamá con un niño en brazos que con lágrimas en los ojos me planteó que no podía seguir teniendo la prestación en un conveniado sanatorio de Nación, en Buenos Aires. Entonces queríamos poner blanco sobre negro en una situación que realmente venimos a decirle a los chaqueños, y por eso quiero agradecer el esfuerzo, porque me consta que la misma Nochebuena la presidenta del organismo tuvo que estar en Buenos Aires transitando los diferentes hospitales para tratar de ver de qué manera mitigábamos una situación lamentable de muchas personas que están pasando por momentos difíciles. Y eso es el esfuerzo de un directorio y de un gobierno que tiene la voluntad de poder reparar, que sabemos que los cambios no van a ser inmediatos, que tenemos que ordenar como cada una de las jurisdicciones, y queremos en ese sentido llevar tranquilidad a los afiliados de la obra social. Queremos decirles que vamos a trabajar para revalorizar al INSEP, que lo vamos a defender a este organismo con muchos de los empleados que tienen la voluntad de hacer de esta obra social una obra social que esté a la altura de la circunstancia para resolver los problemas de quienes aportan permanentemente para después tener una devolución en un momento tan difícil como el que están atravesando. Y lo vamos a hacer con orden, lo vamos a hacer con transparencia, lo vamos a hacer con autoridad, administrando los recursos de los chaqueños. Por eso, esta fotografía que ha presentado la profesora Dunrauf, quiero agradecer al esfuerzo de todos y cada uno de los integrantes, de los vocales, del directorio y de los empleados que día a día ponen todo el esfuerzo para ver de qué manera recuperamos esto que se perdió, que es la dignidad de nuestros afiliados. Nosotros necesitamos acompañarlos y para nosotros esta también es una prioridad porque la salud está dentro de las prioridades de nuestra provincia. Esta fotografía tiene que ver con poner orden de un lado y del otro lado del mostrador. Significa orden en nuestra administración del organismo y orden también para que la salud se pueda prestar de manera efectiva, para que las prestaciones puedan ser efectivas a quienes la prestan, que son los médicos, que son aquellos que tenemos convenios, los hospitales, como también nuestros afiliados. Simplemente llevar esta tranquilidad al pueblo del Chaco, que el esfuerzo que estamos haciendo lo vamos a ir resolviendo paulatinamente para pagar esta deuda heredada, que no es otra cosa más que un castigo, no para un gobierno que va a tener que levantar esta deuda, sino con la clara intención de perjudicar a los afiliados y a los chaqueños. Claramente que hoy la están padeciendo. Simplemente dijimos desde el primer día de gestión que íbamos a contarles a todos los chaqueños cuál era el estado de situación, cómo estamos trabajando con otros organismos, como vamos a hacer con el Tribunal de Cuentas, como lo vamos a hacer con la Universidad Nacional del Nordeste, para que sepan en esa colaboración cuál es la situación con la que nos encontramos, para que después ningún chaqueño no nos diga, que hoy nos reclaman permanentemente, qué es lo que pasa dentro de cada jurisdicción, y esta es la fotografía. Es lamentable
porque detrás de esos 11.390 millones de pesos de deuda que estamos teniendo, hay un dolor de un afiliado. Nosotros estamos para reparar. Muchas gracias. Muy bien, por cuestiones de agenda, el señor gobernador se retira y el resto de los funcionarios quedan a disposición para las preguntas y los cuestionamientos que pueden hacer, así que lo pueden hacer en forma individual. Sí, adelante. Son números muy grandes, la consulta para que podamos interpretar mensualmente se pueden establecer las deudas de los meses, de cuántos meses, por favor. Sí, por eso cuando hice la fundamentación hacía referencia a los meses que se adeudaban y los meses que fuimos cumpliendo paulatinamente con el acompañamiento del Ministerio de Hacienda. Recién podemos confirmar que estamos pagando meses de junio, en algunos casos, de julio, agosto, parte de septiembre, pero todavía queda mucho por resolver. Estamos con algunos conveniados, tienen plazo de 30 días para el cobro, 45 días es normalmente el proceso administrativo que lleva la efectivización de esos recursos, pero en su gran mayoría estamos adeudando varios meses que con mucho esfuerzo estamos trabajando para poder cumplimentar y honrar nuestras deudas. Respecto al sindicato le quiero preguntar, tiene un gran poder de presión dado que paran al INSEP, eso es el fuerte de ese sindicato, lo ha sido siempre. Sin embargo, la titular del sindicato ha sido parte del directorio del INSEP. ¿Se va a investigar alguna responsabilidad? Caiga quien caiga, cueste lo que cueste, y se lo digo más puntualmente. El sindicato ha tenido el privilegio a lo largo de estos 40 años de democracia de tener justamente privilegios, por ejemplo, los gastos para ir a los encuentros nacionales de la mujer con 100, 150 personas que tienen el derecho quizás de irse, pero que se lo banquen por sus propios medios y no con el dinero de los afiliados, y se lo pregunto como un afiliado más del INSEP. Por eso, cuando anuncié estas medidas que vamos a adoptar, dije que las bonificaciones y beneficios especiales se van a ajustar conforme a los dictámenes del Tribunal de Cuentas. En todas las gestiones anteriores, el Tribunal objetó este tipo de beneficios que otorgó el directorio oportunamente, y obviamente nosotros vamos a respetar lo que establece los órganos de Contralor del Estado. Por eso hablo de ajuste a derecho de todas y cada una de las acciones que vamos a llevar adelante. Con Raúl, dos preguntas. Una tiene que ver cómo incide el déficit previsional en todos estos números del INSEP, o si esto es solamente de la obra social. Y la otra pregunta es, tal vez relacionada a la pregunta anterior, cuando usted hablaba de que los usos y costumbres del INSEP se van a terminar, ¿a cuáles se refiere puntualmente? Si nos puede mencionar algunos. Los usos y costumbres hice referencia en virtud a tu pregunta, porque desde el sindicato consideran de que es uso y costumbre de que los contratos sean renovados de manera permanente. Nosotros decimos de que nos ajustamos a derecho. Los contratos de obra o los contratos directos, como lo denominan en el INSEP, tienen un objeto y una fecha de finalización. La renovación o no de esos contratos depende de las necesidades del servicio. Nosotros, en este caso, entendemos que es prioritario la atención de la prestación y el reclamo que nos hacen los afiliados en cuanto a medicación oncológica, prótesis y servicios en hospitales extraprovinciales. Ese es el objetivo que nosotros tenemos que respaldar en este momento, y después se verá si las necesidades lo ameritan, analizaremos. Pero por el momento nuestra prioridad es la prestación del servicio. Y lo de los... ¿Cómo? Y lo del déficit provisional, ustedes saben de que esta provincia tiene un déficit histórico. Hoy nosotros estamos haciendo referencia solamente a los temas de obra social y alta complejidad, que es lo que hace a la vida o a la salud o no de cada uno de nuestros afiliados. Estos son números que refieren solamente a esos dos aspectos
que son trascendentales en la respuesta que debemos dar desde el Estado tanto a los activos como pasivos. Presidenta, buen día a los presentes. Rolly Aureliano de Radio Malvinas Argentinas y por supuesto Radio Resistencia. La pregunta de acá, ¿cuál es la tranquilidad que tienen en este momento los internados, ya que me tocan lo personal, con una residencia? Que hay buena predisposición de parte del INSEP, del gobernador, pero con eso no se va a pagar a los empleados, dicen lo de la residencia. ¿Cuál es la tranquilidad que le da a los familiares, presidente? Nosotros con los hospitales de alta complejidad, personalmente he estado en Buenos Aires, reunida con cada uno de ellos, vamos a ahorrar nuestra deuda, ellos están recibiendo y prestando el servicio a todos aquellos afiliados que han tenido un proceso de internación o de algún tipo de prestación con cada uno de ellos, y solamente tenemos algunas dificultades para aquellos casos que van por primera vez, y ahí es donde tenemos que ver cuáles son las disponibilidades que tengan, como en el caso de ayer que teníamos que trasladar a una nena y que no pudimos hacerlo al hospital italiano por la falta de disponibilidad de camas. Todo ese tipo de diálogo tenemos permanentemente todos los días con todos y cada uno de los hospitales de alta complejidad a donde son derivados nuestros afiliados. Por último, es muchísimo el dinero que falta. ¿Cómo van a llegar hasta lo último para poder encontrar al responsable de estos dineros que falta, Presidenta? Bueno, nosotros, como bien lo decía el gobernador y lo dije al inicio de la conferencia, estamos llevando adelante las auditorías. Esas auditorías nos van a dar los resultados del manejo de los fondos. De ese resultado de las auditorías, si hay responsables, serán denunciados tanto en el ámbito administrativo como, si correspondiera, también en la vía penal. Acá cada uno tiene que asumir las responsabilidades del daño que ha hecho a nuestros afiliados en la provincia del Chaco, tanto activos como pasivos. Y eso va a ser uno de los elementos que vamos a obtener después de la finalización de la auditoría, que calculo estará para fines de febrero.